campaña de finanzas, si usas el contrato, usas la voluntad del dueño, porque eres dueño. Un contrato que el dueño ofreció a los desocupados. Los desocupados toman el contrato, actúan con la voluntad del dueño, pero se revela su estatus, se revela su identidad. Génesis: José era un hijo. José no era esclavo. José no era siervo. José no era mayordomo. José era hijo. José era dueño. Por eso tenía el contrato. Por eso obedecía la voluntad del dueño en el contrato. Por eso recibía lo justo, la recompensa del contrato. Jesús dijo, Él reveló la identidad del dueño. Dijo que quien tiene el contrato es hijo y es dueño. Jesús dijo, como hijo de Dios, diciendo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Jesús dijo, para revelar a los que tenían el contrato, que estaban obedeciendo la voluntad del dueño en el contrato, que estaban recibiendo respuestas por trabajar el contrato y hacer la obra y hacer la voluntad del dueño. Jesús dijo, un padre tenía 2 hijos y dijo a uno, ve a hacer algo, el contrato, para que no estuviera desocupado. Le dijo, ve a hacer algo, pero él dijo, yo iré, pero no fue. Y le dijo al otro hijo lo mismo, y el otro hijo dijo, yo voy, pero no fue. Pero después, arrepentido, fue. Si usas el contrato, usa la voluntad del dueño. Pero se revela quién eres. El hijo trabaja con el contrato del padre. Lucas capítulo 15. Un padre tenía 2 hijos y el menor dijo a su padre, Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y después de un tiempo el padre repartió los bienes. Cuando el hijo regresa, después de haber perdido todo, el hijo mayor dice, Padre, todo este tiempo he estado contigo obedeciendo el contrato y no me has dado ni un cabrito para comerlo y hacer fiesta con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que despilfarró tus bienes, has hecho matar para él el becerro gordo y vestirlo, poner un anillo en su mano y hacer fiesta. El padre le dijo, hijo, todas mis cosas son tuyas. Aunque tienes el contrato tú y actúas como esclavo, como siervo, como mayordomo, tú no lo eres. Tú tienes el contrato, es porque estás siendo entrenado como hijo, porque Jesús dijo lo que tú eres y dijo lo que tú haces. Tú eres hijo, tú eres dueño. El hijo y el dueño nuevo, el sucesor, el heredero, se dedica a los negocios del Padre. Jesús lo dijo así, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. En la parábola él revela diciendo que los hombres dicen, unas personas dicen, este es el heredero, este es el heredero. La Escritura dice que el heredero está ligado a la heredad. Está ligado a la revelación de quién es y está ligado a la heredad. Él es el heredero de la heredad, el que tiene el contrato. Para manifestarse con la plenitud de dueño, primero tiene que manifestarse como dueño en un nivel con el contrato del Padre. Obedecerlo para que reciba lo que es justo. Multitud de respuestas. Cuando hace esto, está siendo entrenado para ser el nuevo dueño junto con su padre. El padre le dijo al hijo mayor, hijo,
todas mis cosas son tuyas. Jesús dijo, diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, el contrato de Dios que te entrena para manifestarse como dueño, para que experimente la justicia, que produce multiplicación, respuesta, sanidad, milagro, liberación, libertad, limpieza de leprosos, resurrección de muertos, milagros económicos, financieros, creativos, milagros creativos, respuestas, actos proféticos que producen respuestas, ministraciones de Dios que producen respuesta y prosperidad para todos los problemas, para todas las enfermedades, para toda crisis económica, para toda quiebra, para todo problema económico, para toda cosa que parece que no tiene solución. Dios da eso, Dios da la revelación para que hagas como hijo la voluntad del Padre, obedeciendo el contrato, para que te manifieste como el sucesor, como el heredero, como el dueño, como el hijo heredero sobre la herencia. Cuando tienes el contrato, usa la voluntad del dueño, estás usando la herencia. Al usar la herencia, te ligas a la heredad, manifestándola, porque la tienes cuando naces de nuevo, pero al manifestarla, al producir que Dios produzca respuestas para ti y produzca respuestas por medio de ti, te estás dedicando a los negocios del Padre. Cuando te dedicas a los negocios del Padre, que es hacer su voluntad, Dios te da respuesta. Cuando Dios te da respuesta, esa respuesta crece en cantidad. Cuando la respuesta crece en cantidad, siempre la respuesta anda contigo. Porque estás en los negocios del Padre, estás consagrado, porque se revela tu identidad. No eres esclavo, no eres siervo, no eres mayordomo, eres hijo. Todos los hijos reciben respuesta, porque son los dueños. Cuando Jesús vino a la multitud de cojos, ciegos, paralíticos, enfermos, todos eran dueños de la sanidad, del milagro, de la liberación, de la respuesta, del milagro creativo, de la prosperidad que Dios trajo por medio de Jesús. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Cada uno tiene negocio con el Padre, el enfermo, el cojo, el paralítico, y son una multitud, porque cada uno tiene contrato, tiene la voluntad del dueño y está haciendo lo correcto, la voluntad de Dios, que es creer, tener fe, ejercer la fe, orar, ministrar, enseñar, predicar, para que reciba la respuesta, lo que es justo en lo pleno, la plenitud de la respuesta que Dios le da al que tiene el negocio del Padre, porque son los dueños, porque son los dueños y las dueñas que reciben. La mujer tocó el borde del manto de Jesús. Ella pensó, al pensar crea, al crear realiza, vuelve realidad lo que piensa. El Espíritu Santo estaba sobre la faz de las aguas. Dios pensó, Dios habló, Dios creó. Esta mujer y Dios hicieron lo mismo. Ella dijo, si tocare tan solo el borde de su manto, seré sana. Jesús dijo, poder, sentí que poder salió de mí. Que alguien me ha tocado, porque sentí que poder salió de mí. Y estaba rodeado de una multitud, pero era una multitud que no tenía respuesta. Una multitud que acompañaba, pero que no tenía respuesta. Cuando vino una mujer que pensó, que estaba ligada a la heredad, porque estaba dedicada a los negocios del Padre, porque era rica, pero a causa de la enfermedad, que estaba sirviéndole como entrenamiento, como crecimiento, como ministración, para crecer, para que ella viera que espiritualmente, con el contrato de Dios, al obedecerlo, se iba a ir la enfermedad, al tocar el borde del manto de Jesús, que no quería compañía, que quería gente que produce respuesta para ellos, que gente que se le acerca y le recibe la herencia, recibe su respuesta, que hace que Jesús, el poder que está en él, venga a ellos, porque son los dueños, que toman lo que les pertenece. Jesús le gusta andar con personas así. Jesús estaba rodeado de personas, pero ninguno tenía respuesta. Cuando ella vino, cuando la heredera vino, cuando la dueña vino, cuando la hija vino, cuando la que tenía el contrato vino, la obediente al contrato vino, recibió respuesta que nadie recibió. Ellos andaban allí siempre con él, uno más que otro, pero ella no podía,
a causa de su enfermedad y del contrato. Escucha, el contrato decía que no se debía acercar a nadie, pero ella no estaba en la ley del contrato porque no era sierva, ni esclava, ni mayordomo. Ella aprendió que era la dueña, y el dueño no tiene límite, el dueño no tiene limitación, el dueño no tiene prohibición. El dueño dijo: óyeme, ¿por qué me reclamas de que te contraté y trabajaste todo el día y te pago un denario? ¿Por qué me reclamas si al otro lo contraté 1 hora y le pago lo mismo? Ajá, yo tengo límite, yo tengo limitación, yo tengo que hacer lo que tú digas. Yo soy el dueño, yo hago conmigo lo que yo quiero. Ella entendió cómo era Dios. Ella entendió cómo era su padre. Ella entendió que Dios no es esclavo, ni siervo, ni mayordomo. Ella entendió que Dios es Dios, que Dios es su Padre, Rey, Señor, su Padre y su amigo. Cuando ella entendió cómo es Dios, ella actuó como Dios es, entonces tomó su sanidad. Dios le dio al Espíritu Santo que estaba sobre la faz de las aguas: habla. Entonces Dios dijo, y el Espíritu Santo tenía que hacer lo mismo que Dios dijo. Entonces Dios dijo, el Espíritu Santo habló, entonces Dios dijo. La miriada de respuestas, la miriada de multitud, la miriada de masa, y se creó todo lo que usted ve hoy alrededor. Esto que ve usted, este mundo, esos árboles con fruto, el mar, todo lo que hay en la tierra, Dios lo creó. Esta mujer entendió cómo Dios era, y cuando ella actuó como Dios actúa, como dueña, recibió lo que nadie recibía. Los que estaban acompañando a Jesús alrededor no recibieron lo que ella recibió. Los que estaban alrededor de Jesús no enseñaban esa forma de recibir. Solo ella la recibió. Ella no podía estar delante de nadie según la ley del dueño, según el contrato del dueño. Pero ella dijo: si pensó. Escucha, ella pensó. Ella no estaba en la obediencia, ella estaba en la gracia. Ella no estaba en la obediencia del contrato, ella estaba en la gracia. Por eso Jesús quebrantó el día de reposo, porque él no estaba en la obediencia al contrato, él estaba en la gracia y hacía milagros cuando según los que estaban en el contrato no debía hacer milagros. Y le dijo: hipócrita, tú eres dueño, puedes hacer lo que quieras porque el dueño no tiene límite, porque el dueño mayor, que es nuestro Padre, lo hace. Y ella, cuando entendió, dijo: voy a tomar lo que es mío, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. ¡Fum! Al instante fue sana. Recibió la plenitud de su respuesta. Por eso recibió una velocidad de respuesta, como el atleta del cual habla el apóstol cuando escribe: el atleta recibe respuesta porque es el dueño de la victoria, es el dueño y la toma. Por eso este atleta que siempre él mismo se bate el récord mundial, o sea, él mismo se gana el mismo. Hay muchos atletas y él es el hombre que más corre, más rápido en el mundo, y él se gana el mismo. El año pasado tenía un récord, tantos segundos. Este año otra vez corrió en la carrera y se ganó a él mismo. Ya no lo hizo en 10 segundos, ahora lo hizo en 8. El dueño se gana a él mismo. El dueño se hace crecer a él mismo. El dueño piensa: yo hice esto así, pero ahora lo voy a hacer así. Así pensó esa mujer, así actuó esa mujer, actuó como la dueña. Entonces Dios dijo: sea la luz. Y fue la luz. Y ella recibió lo que necesitaba. Jesús dijo: sentí que poder salió de mí. Desde entonces, los demás dueños que estaban alrededor actuaron como dueños y tocaban a Jesús, y aún se tiraban sobre Jesús, y eran sanados y eran libertados. ¿Por qué? Creían lo que tenían que creer. Eran los dueños. Cuando usas el contrato, usa la voluntad de dueño y se revela tu identidad, que tú eres dueño. Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Qué dice? Que no estés desocupado, que no estés sin respuesta, que no estés sin milagro, que no estés sin tu milagro económico, que no estés resucitando a alguien, que no estés sin sanar a alguien, que no estés sin curar a un enfermo, que no estés sin predicar, que no estés sin enseñar cuando Dios te diga.
que no estés desocupado, porque a Dios no le gusta la desocupación. Por eso te da un contrato como crecimiento, como entrenamiento, para que te conviertas en dueño delante de Él, pero no para que lo acompañes. A Él no le gusta pasear con nadie, a Él le gusta enseñar, a Él le gusta enseñar a la multitud. Jesús enseñaba en el valle a la multitud, enseñaba en el templo en la multitud, enseñaba en la sinagoga a la multitud, enseñaba en el monte a la multitud, enseñaba en el río a la multitud, enseñaba en el lago a la multitud, enseñaba en la plaza a la multitud, enseñaba sobre la barca en la multitud, enseñaba caminando sobre el mar a la multitud. A Él le gusta la gente que se vuelve dueña cuando anda con Él, o que simplemente llega y se vuelve dueño. Porque Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, viene a mí. Cuando viene a Jesús, toma como dueño. Por eso Jesús partió el pan, dijo, denle a ustedes a ellos que comer, a los 5,000, más de 5,000 que habían. Les dijo, denle a ustedes de comer. Cuando el apóstol trata de darle de comer de una manera económica, terrenal, dijo, saqué el presupuesto, el análisis financiero no alcanza, no se puede. Jesús dice, tráigame alimento. Cuando le traen alimento, Jesús lo parte. A Dios le gusta partir. El Padre partió la herencia de los 2 hijos. Cuando Jesús la partió, la repartió a personas que la repartieron a otros. Cuando eso pasó, se produjo respuesta de multiplicación. La misma respuesta para muchos. Y comieron todos y se saciaron. Y aún sobró. Hechos, la Escritura dice en el libro de los Hechos diciendo, y no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué hay necesitado? Porque están desocupados, porque no usan el contrato del dueño, porque no hacen la voluntad del dueño, no usa la voluntad del dueño. Si usara la voluntad del dueño tendría multitud de respuestas y no había ningún necesitado, porque no son dueños. Creen que son esclavos, siervos o mayordomos. Usted no es nada de eso. José no era nada de eso. José, donde tocaba José, todo eso era prosperado, porque Dios, el dueño, lo prosperaba, porque estaba en la compañía de su hijo. Pero ellos no andaban juntos nada más para pasear, ellos andaban juntos porque los dos eran los dueños. Dios hacía una cosa como dueño, José hacía otra como dueño. Entonces todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Dueño, tú eres dueño, tú eres dueña, tú no eres esclava, tú no eres sierva, tú no eres mayordomo ni mayordomisa, tú eres dueño. Mueve el contrato, mueve la herencia y mueve la voluntad del dueño para que tomes como dueña. Jesús dijo que tomes como dueño. Ya no hablaba del contrato, ya hablaba ahora como dueño, que actúa como dueño sobre la herencia, sobre los que tienen el contrato, sobre los empleados. Él dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Porque el hijo mayor estaba trabajando, haciendo la voluntad del dueño en el contrato, pero no haciendo la voluntad del dueño. Él le dijo al Padre, Padre, toda la vida he trabajado contigo haciendo tu voluntad, no habiéndote desobedecido jamás, y no me has dado. Y él le dijo, hijo, todas mis cosas son tuyas. Tenía que tomarla, como la mujer que tocó el borde del manto de Jesús, porque lo tomó como dueña. El hijo menor tenía revelación, tomó la herencia como dueña y produjo que el padre repartiera, para que el hijo mayor no tuviera necesidad. Pero él tenía una revelación incorrecta. Siervo, él dijo, la identidad que tenía, que estaba actuando, pero no como dueño. Usted no es esclavo,
Usted no es siervo, usted no es mayordomo, usted nació como dueño, crece como dueño y será dueño siempre. Cuando el hijo menor regresa, era dueño, porque el padre seguía produciendo prosperidad y se la iba a repartir a él otra vez y lo iba a poner a trabajar con él como dueño. Dios anda con dueños, Dios anda con la multitud de los dueños, Dios anda con los poquitos pero que son los dueños, Dios anda con los muchos pero que son los dueños, los dueños, los dueños. Dios anda con dueños. Cuando la mujer toca el borde del manto de Jesús, fue la única persona a la que Jesús le dijo: tú eres dueña. Dijo: hija, dueña, tu fe, tu confianza te ha salvado de esta enfermedad. Tú misma produjiste que el problema se resolviera. Fuese cáncer, fuese sida, fuese leucemia, fuese parálisis cerebral. La confianza de dueño hace que el poder del dueño que está en el dueño o en ti se manifieste como respuesta multiplicada. Por eso el paralítico que tenía 38 años, así Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda, porque tú eres el dueño de eso. Se levantó, tomó su lecho y anduvo. Era el dueño él del levantamiento, era el dueño de la cama esa que usaba y era dueño de todo, porque Jesús anda con dueños. Jesús habla a los dueños. Le dijo a Leví, a Mateo: sígueme, porque tú eres dueño. Te voy a hacer discípulo como dueño, discípulo del dueño, para que seas ministro del dueño, para que ministres como dueño. Ajá. Coge a Leví como hijo para hacerlo dueño. Le dice: voy a hacerte discípulo, Leví, Mateo, discípulo del dueño, para que seas dueño, para que seas un maestro como dueño, para que actúes como dueño con maestría de dueño. Y te voy a convertir en un apóstol, en un ministro del dueño, para que ministre como dueño. Ajá. Es que a Dios no le gusta andar con gente, a Él le gusta andar con dueños, con la multitud de los dueños, los cojos, los paralíticos, los enfermos que estaban allí. Eran los dueños, que estaban esperando su sanidad, que estaban esperando su respuesta. Porque es que ellos saben, los dueños saben que a Dios le gusta repartir. Y además los dueños saben que pueden hacer que Dios reparta. El niño dio porque sabía que Jesús iba a repartir. Un niño que se va y que tiene panes y peces, pero que no se los come a la hora en que hace hambre, a la hora en que hace fatiga, en la hora en que provoca comer merienda, en la hora en que se produce desfallecimiento por la falta de comer alimento. No comió, porque era el dueño que estaba guardando lo suyo para repartirlo, para darlo a Jesús. Oh, qué gran dueño, oh, qué gran dueño, porque le dio a Jesús al otro dueño, que lo entrenaba a él como dueño, porque los dos andaban como dueños en los negocios del Padre. El pequeño dueño le da al gran dueño Jesús el pan y los peces, y dice Jesús: mira lo que hace Jesús, mira lo que hace Jesús. Jesús parte el pan y parte los peces porque a Dios le gusta repartir. Todo dueño sabe que a Dios le gusta repartir. Por eso anda con él, para hacer que Jesús provea para todo el mundo, para que no haya entre ellos ningún necesitado, en sanidad, ni en milagro, ni ningún leproso necesitado, ni ninguna persona que fallece para que resucite, ni nadie que tiene problema económico esté necesitado para que reciba prosperidad, sanidad, administración, reciba dinero, sea ministrado con dinero, con bienes, lo ministren, le enseñen de finanzas espirituales del reino de los cielos, para que no esté necesitado. El niño le dio a Jesús como dueño. Jesús reparte, y al darle a personas que repartieron a los demás, hubo respuesta para la multitud.
Dios le gusta andar con dueños, para entrenarlo como dueño, para que actúen como dueño, para que hablen como dueño, para que ministren como dueño, para que sanen como dueño, para que profeticen como dueño, para que enseñen como dueño, para que prediquen como dueño, para que produzcan respuesta como dueño, para que produzcan resurrección de muertos como dueño, para que limpien leprosos como dueños, porque el dueño da. Cuando se produce profecía, el dueño da. Cuando se produce administración para milagros, sanidad, respuesta, milagro financiero, milagro económico, el dueño da. Cuando da, el otro dueño recibe, porque es un negocio. El que maneja el contrato recibe, y el que es dueño de todos los bienes da, y el otro dueño recibe. El padre, que era el dueño, le dio a los otros dos dueños, el hijo mayor y el hijo menor. El dueño da y el otro dueño recibe. El dueño da y el otro dueño recibe. Los cojos, paralíticos, ciegos, sordos, mudos, que estaban reunidos en una reunión de negocios, vinieron a esperar al dueño que les diera lo que les pertenecía. Y Jesús vino y los sanó a todos. Y los sanó a todos, porque Dios reparte lo que tú necesitas como dueño. Por eso cuando Él habla en el lenguaje de dueño, te dice, tienes que creer. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La plenitud de la respuesta para dueños. Dios responde a los dueños. Dios le gusta andar con los dueños. La multitud andaba con Jesús porque eran los dueños, que si eran entrenados por Él, iban a hacer la misma cosa que Él hacía. Él dijo, el que cree en mí, porque es dueño, las cosas que yo hago como dueño, Él las hará también como dueño, y aún mayores hará como dueño, porque yo voy al Padre. Y como Él va al Padre, también nosotros vamos al Padre en el Espíritu para recibir revelaciones más profundas de los negocios del Padre, de administrar finanzas, de producir respuestas a otros como dueños. Padre, en el nombre de Jesús te pido que ministre a tus dueños lo que tienen que recibir milagros, sanidad y respuesta como dueños, para que tú des respuesta multiplicada. En el nombre de Jesús, milagros, resurrección de muertos, limpieza de leprosos, sanidad, milagros, nuevas formas de hacer milagros ahora acontecen, porque se manifiesta la voluntad del dueño. Cosas nuevas acontecen, Dios profetiza, Dios hace actos proféticos, Dios te habla, te produce milagros, sanidad, respuesta. Viene abundancia para ti, abundancia para ti. Jesús dijo, para que coman hasta saciarse. En la escritura cuando lo profetizó, Isaías 23, 17 y 18, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Jesús tomó el pan y dijo, cuando lo partió, dijo, tomad, comed, tomen como dueños ahora lo que le pertenece, tomen como dueñas ahora lo que le pertenece. Jesús dijo, el dueño dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto id, ve como dueño, ministra como dueño, profetiza como dueño, haz operaciones proféticas como dueño, operaciones apostólicas como dueño, ministra como dueño, resucita como dueño, limpia leproso como dueño, porque Dios te dio la potestad para que actúe como dueño, para que produzca respuesta a los otros dueños, para que hagas que las personas que no son dueños, porque están desocupados, crean, obedezcan y reciban lo que es justo, la respuesta de dueño. Enseña para que los dueños aprendan y actúen como dueños. Enseña como dueño el lenguaje del dueño que el dueño te da. El dueño que le dijo a Mateo, sígueme. El dueño que convirtió a Mateo en hijo, en discípulo, en ministro. Que el dueño haga que tú hables como dueño para que los otros dueños reciban. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, reciben pan, alimento, prosperidad, respuesta, sanidad, milagros, son calzadas muelas ahora. Problemas de artritis son quitados, cáncer, sida, leucemia, parálisis cerebral, parálisis en el cuerpo, problemas cardíacos, problemas estomacales, todos problemas en el colon, problemas digestivos, problemas en los órganos internos ahora, en la hemoglobina, en el azúcar, en la grasa, en el colesterol, son sanados ahora, se estabilizan. Toda presión alta, presión baja es quitada, no la tendrás más, porque tú no eres dueño de eso, tú eres dueño de la sanidad. Ahora la recibes ahora, como dueño, como dueña ahora. Personas que no ven bien, ya no van a usar gafas, porque aunque son los dueños de esas gafas, ahora las van a atender solo para colocarlas sobre el documento, porque ya va a poder ver bien.
Eres dueño de tu sanidad, de tu milagro. Vas a poder oír bien. Ahora recibe velocidad en tus movimientos motrices. Ahora en tu mente, en tu pensamiento, en tu lengua. Ahora es sanado todo leproso, es limpio de su lepra. Ahora recibe sanidad, milagro. Toda carga se va, opresión, carga, artritis, problemas en la columna desaparecen. Dios fortalece los huesos. Personas Dios le da calcificación. Personas que tienen la enfermedad que hace que se le fracturen los huesos, es sanado ahora. Cáncer es sanado ahora. Hablo a personas que son dueños para que nunca se enfermen de cáncer. Aunque todos tus familiares tengan cáncer, verás que tú no tendrás. Personas son sanadas de cáncer. Ahora, en el nombre de Jesús, quemaduras son restauradas, cicatrices son borradas. Ahora, órganos que te operaron, que te quitaron, aparecen nuevos. Todos los órganos del cuerpo se renuevan ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe fuerza, unción, poder, milagros. Ahora lo imposible, Dios convierte agua en vino y te da lo que necesitas. Ahora, en el nombre de Jesús, recibe respuesta de milagro económico, cancelación de deuda, dinero que está retenido, viene ahora. Recíbelo como dueño, recíbelo como dueña. En el nombre de Jesús, sigue ministrando con tu fuego, con tu unción, Padre. En el nombre de Jesús, envía ángeles para que le ministren, para que paguen deuda, para que les den dinero. En el nombre de Jesús, para que se manifieste prosperidad sobre ellos como dueños, como dueñas. En el nombre de Jesús. Ahora, milagros económicos aparecen. Joyas, diamantes, esmeralda, oro, aparecen en su casa. En lugares que están bajo llave, aparecen. En las congregaciones, aparecen. En el nombre de Jesús, oro, diamante, esmeralda, dinero, en dólar, en euro, en el peso de tu moneda, aparece. Personas te traen dinero, te responden a la petición jurídica que tienen, que necesitan ahora. Dios resuelve problemas jurídicos asociados a bienes, a herencias, a embargos, a hipotecas. Tu casa no te la quitarán, te darán otra casa nueva y te devolverán la que tienes. Te darán bienes, herencia. Aunque te habían dicho que ese proceso iba a durar años, Dios le da velocidad, porque eres dueño, que recibe con confianza. Recibe ahora lo que necesitas. Creer produce que lo que necesitas venga. Cree para que venga. Personas con problemas cardíacos son sanados. Personas con problemas que están en silla de ruedas, que le falta un órgano del cuerpo, aparece, son sanados y produce Dios milagros creativos ahora. Dios produce milagros de prosperidad. Dios te va a dar sabiduría para que produzca negocios, empresas, para que tu empresa no quiebre. Dios te va a traer socios para que tu economía en tu empresa se fortalezca y va a producir que vendas más y que fabriques más. Te va a dar nuevos diseños para tus productos. Ahora recibe en el nombre de Jesús milagros económicos para multitudes. Ahora Dios se mueve su vara al norte, al sur, al este y al oeste para producir milagros, para producir que salgan con gran riqueza. En el nombre de Jesús, ahora Dios pone gracia para que pida y te den lo que Dios manda que te den con gran riqueza. Dios produce milagros con actos proféticos por medio de profetas y apóstoles y personas que profetizan, te profetizan para que recibas prosperidad. Ahora, más de lo que esperas, en el nombre de Jesús. Recibe fuerza, poder en el nombre de sus milagros económicos ahora, de fuente inesperada. Te traen giros de dinero de otros países. Personas que no conoces te los envían. Aparece dinero, sientes dinero en tus manos. En tu bolsillo aparece dinero, diamantes, joyas, cadenas de oro, gargantillas, perlas. Aparece porque Dios dijo, saldrán con gran riqueza. Salir significa revelación. Riqueza significa riqueza para ti. Ahora, en el nombre de Jesús, sale de donde estás
de tu problema de deuda, de tu problema de pago de deuda, de tu crisis financiera, de tu crisis económica, de tu hipoteca. Mañana se cumple el plazo a tal hora para que te quiten tu casa por la hipoteca jurídicamente. Dios hace milagros. Te escucha, Dios hace milagros, no te la quitarán, no te quitarán tu edificio, no te quitarán tu contrato, no te quitarán tu empleo, porque Dios produce milagros y aún Dios te va a hacer dueño de ese lugar. Lugares donde están trabajando va a tener crisis, tú vas a ser dueño de ese lugar, tú vas a ser dueña de ese lugar. Dios te da un nuevo cargo. Dios produce milagros a las personas que están en lugares donde tienen empleo. Dios produce milagros en las personas que tienen negocio, produce más venta, más crecimiento, respuesta, milagros económicos, más clientela. Vendrá clientela a pedirte tu producto, a pedirte el servicio que presta, y tú actuarás como dueño, y tú actuarás como dueña, y habrá multiplicación. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por todo lo que has enseñado y ministrado. Te glorifico, te bendigo, te adoro y te alabo en el nombre de Jesús. Haz que tus hijos estén siempre contigo como dueños, aprendiendo para hacer lo que tú haces como dueño. En el nombre de Jesús, y ministren los unos a los otros y a las personas que necesitan, para que no haya entre ellos ningún necesitado, obedeciendo tu voluntad siempre, Padre. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.